Muy buenos días, nos encontramos en la semana 16 del tercer periodo del año 2020. Les habla José Elcier Romero Martínez a los estudiantes de grado 11. En esta ocasión pues vamos a abordar las actividades 21 y 22 del taller matemático. Entonces pues vamos a empezar. Con respecto a la actividad número 21 entre los puntos 1 al 10, la idea pues es realizar las operaciones siguiendo el sentido en que se indican las flechas. Entonces para tal sentido, pues aquí sencillamente se arranca como dato de entrada el 2 elevado a la 3, luego procedo a sumarle raíz de 121, obtengo el resultado del punto número 1, luego le resto 72 sextos para obtener el número 2 y así sucesivamente vamos completando la serie de transformaciones hasta llegar desde el recuadro del punto 1 hasta el recuadro del punto 10. Ahora bien, con respecto a la actividad número 21 para los puntos del 11 al 20, la idea es completar la siguiente relación mediante la siguiente información de la tabla. Y aquí pues esta relación les será a ustedes pues bastante conocida con respecto pues al famoso teorema de Pitágoras. En este sentido, la letra C vendría a representar la hipotenusa y las letras A y B representarían los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces aquí eventualmente para los ejercicios 11 al 20 la incógnita puede ser el lado A o el lado B o el lado C. Entonces para tal fin, entonces a partir de la fórmula original nosotros podemos derivar las fórmulas para obtener el lado A, el lado B y el lado C, y aquí a partir de esa fórmula original, por ejemplo, este B cuadrado que está sumando pasaría a restar, y en este sentido si A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado, pues A solito pues sería la raíz cuadrada de esa resta de cuadrados. Para B, entonces también aplicaríamos como la fórmula de los catetos, hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, y para C, pues básicamente sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Listo? Para la actividad número 21 entre los puntos 21 a 27, aquí básicamente nos dice determine el valor de x para el cual el límite tiende a infinito positivo. Entonces aquí hemos de recordar la siguiente situación. Nótese que las funciones que tenemos desde el punto 21 al punto 27 son funciones racionales, es decir, son expresiones algebraicas que son representadas mediante fracciones. Y entonces aquí hemos de recordar que cuando en un fraccionario el denominador es pequeño o tiende a cero, la fracción tiende a ser bastante grande, ¿cierto? Ensayen con la ayuda de una calculadora, tomando una cantidad y dividiéndola sobre un número bastante pequeño, 0,00001, ustedes obtendrán un número bastante grande, es decir, un número que tiende al infinito. O sea, ello quiere decir que en este sentido nosotros hemos de mirar nosotros los denominadores. Ahora bien, sin embargo, pues aquí este tipo de funciones que están en forma de fraccionario tienen una cierta forma, digamos, construcción geométrica que se llama la asíntota. Entonces nótese que aquí, por ejemplo, las asíntotas podrían ser de carácter vertical o podrían ser horizontales o de carácter oblicuo. En este sentido, para las funciones que estamos determinando en el punto 1 al 27 estaremos hablando de asíntotas verticales. Nótese que aquí en asíntotas verticales, en este punto en particular, que lo voy a marcar, en este punto en particular, la función tiende o a ser positivo o tiende a positivo que negativo, ¿cierto? Y entonces aquí la idea, entonces tenemos eventualmente los conceptos de asíntotas, que es una recta imaginaria a la cual tenderá, vertical imaginaria a la cual tenderá la función, ¿cierto? Y ahora bien, entonces aquí permítame plantear un pequeño ejemplo de una función racional. Entonces aquí tenemos la función racional 3 sobre x menos 1. Entonces aquí la idea, si nosotros realizamos la gráfica de esta función, vemos que aquí en este punto llamado 1, en 1, la función o tiende a infinito negativo o bien tiende a infinito positivo, y sobre esa tendencia pues se trazará una línea vertical que es nuestro límite, que sería en este caso una asíntota. ¿Listo? Entonces ahora bien, una forma para determinar el valor al cual tiende nuestra función es para identificar precisamente la línea vertical o nuestra asíntota vertical, es tomando que nuestro denominador e igualándolo a 0.
y al despejar la variable x con el de nuestra expresión igualada a 0, aquí por ejemplo despejando nos daría que x igual a 1. Entonces aquí también podemos mirar que por ejemplo un fraccionario se hace bastante grande cuando ¿qué? Cuando el denominador tiende a 0, es decir, cuando el denominador sea igual a 0. Entonces aquí, por ejemplo, para las expresiones del punto 21, 22 hasta el 27, cada una, digamos, estas expresiones serían los denominadores de esas funciones. Entonces nosotros podemos identificar en dónde se encuentra la asíntota vertical, sencillamente despejando el denominador, despejando la variable x a partir del denominador igualado a 0. En la actividad número 21 entre los puntos 28 al 34, aquí eventualmente existen unas listas de números que cumplen una condición, pero uno de estos números es el diferente. Entonces ahí ustedes deberán identificar en cada uno de estos ejercicios del 28 al 34 precisamente cuál es la condición y cuál sería el número intruso. No es solamente decir es el número intruso, pero ¿por qué? Hay que identificar la condición. Entonces aquí permítame plantear un ejemplo. Entonces, de esta serie de números 27, 64, 1, 9, 36 y 49, hay un número que es el intruso. Y aquí en este caso podemos identificar que la condición del grupo es ser número cuadrado. Entonces, por ejemplo, 1 por 1, aquí encontramos el 1. 3 por 3 encontramos el 9. 6 por 6, 36. 7 por 7, 49. 8 por 8, 64. Y vemos que de estos números el único número de esta colección de números que no es cuadrado es el número 27. Por lo tanto, ahí estaríamos indicando que el número 27 es el número intruso. ¿Por qué? Porque los demás números son números cuadrados. Entonces ahí tenemos esa condición. Ahora bien, para la actividad número 22 entre los puntos 1 al 9, nosotros tenemos una figura que observa una relación numérica. En este caso la relación numérica estará dada que el triángulo, en esta figura, en este caso el triángulo rectángulo va a ser representado por la letra A, el cuadrado por la letra C y el triángulo escaleno va a estar representado por B. Y en este caso los números A, B y C cumplen esta condición: A más 2B igual a C. Entonces eventualmente para cada uno de los ejercicios faltará un número. Por ejemplo, para el número 1 falta el número C, para el número 2 también el C, para el tercero faltaría el número A, para el cuarto el número B, para el quinto faltaría el número A, para el sexto habrá que hallar el número A, para el séptimo el número C, para el octavo el número C y para el noveno el número A. Entonces aquí la idea pues es, a partir de la condición original A más 2B igual a C, la idea pues es establecer el despeje de cada uno de los valores que nos haría falta. Entonces, por ejemplo, un primer caso podría ser: desconocemos el número A, entonces a partir de la ecuación original A más 2B igual a C, este 2B que está sumando pasaría al otro lado a restar y tendríamos que el número A es igual a C menos 2B. Entonces, si nuestra incógnita es el número A o el valor desconocido, pues aplicamos esta ecuación. Para el caso número 2, entonces aquí partimos de nuestra condición original A más 2B igual a C. En este caso el A que está sumando pasa al otro lado a restar y aquí obtendríamos 2B igual a C menos A, y el número B que está siendo multiplicado por 2 pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, la expresión B igual a C menos A, todo dividido entre 2, nos permitiría hallar el número B. Y el caso 3 pues ya lo tenemos porque la condición nos indica que A más 2B igual a C, quiere decir que C es igual a más 2B. Simplemente estamos intercambiando los dos lados de la ecuación. Para la actividad número 22 entre los puntos 10 al 20, entonces aquí tenemos un arreglo en forma de hexágono en el cual la suma de las regiones que conforman cada hexágono es 200. Y la idea pues es completar los números que harían falta. Entonces aquí eventualmente en el hexágono tenemos 4 números y la condición que tenemos es que la suma de los 4 números va a ser igual a 200. Por lo tanto, para el primer número sería igual a 200 menos la suma de los demás. El B sería 200 menos la suma de A menos C menos D. El C sería 200 menos A menos B menos D. Y el D 200 menos la suma de los demás. Y aquí pues dentro de las expresiones que están ubicadas en el ejercicio, pues tenemos presente el concepto de potencia, que A cuadrado es igual a A por A, que A al cubo es igual a la multiplicación del número A por 3 veces, A cuadrado B es lo mismo que A por B, el concepto de 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial y 5 factorial, para que lo tengamos presente.
Entonces en la próxima video pues veremos la actividad número 22 entre los puntos 21 al 29. A ustedes por su atención, mil gracias.